La noticia está con el debate de moción de censura que se desarrolló durante más de 9 horas el día de ayer en la Cámara de Representantes. En el Senado se pospuso. Candente debate, el ministro de Defensa Diego Molano se mantiene, fue un operativo legal el que hizo la Fuerza Pública en Puerto Leguízamo, Putumayo. La oposición también presentó pruebas, dijo que habían sido 13 las personas fallecidas. El ministro de Defensa se sostiene, fueron 11. Dijo que fue un error en algunos nombres por parte de la Defensoría del Pueblo. Así transcurrió este candente debate. La oposición citante del debate aseguró que hay inconsistencias sobre la identidad de 2 personas que murieron en el operativo militar en Puerto Leguízamo. ¿Y quieren saber quiénes eran esas 2 personas y por qué el ministro no se atreve a decir quiénes son? ¿Y por qué los ocultan de la lista que le traen a los medios de comunicación y a la ciudadanía? Yo les muestro quiénes son. Ellos habían prestado servicio militar. Los 2. Libreta militar de primera clase. ¿Me van a decir que también eran guerrilleros? Habitantes de Puerto Leguízamo y el soldado que resultó herido en el operativo intervinieron ante la plenaria. Nosotros no somos guerrilleros, somos personas campesinas que la única arma que tenemos nosotros en nuestras casas es un machete para limpiar nuestras fincas. Quien él estaba viéndome desangrándome, aproximadamente a 4 metros, que no sé si se acuerda de mi cara, que en el baño y está en la foto donde quedó la sangre mía, donde tenía hemorragia severa. Es testigo que mis compañeros jamás accionaron el arma contra él, ni los campesinos. Partidos de gobierno salieron en defensa del ministro y del actuar de la Fuerza Pública. Que aquí hay congresistas hipócritas e irresponsables, que les encanta el derecho internacional humanitario para arrodillar a la fuerza pública, para arrodillar a las fuerzas militares. Pero cuando hay que proteger a nuestras fuerzas militares, les vale huevo. Un comentario del representante José Jaime Uzcategui desató un duro rifirrafe entre la oposición y otros partidos políticos. Huelen a azufre y me parece que alguien por acá dejó la estela. Tras 8 horas de debate, el ministro de Defensa respondió a los cuestionamientos de la oposición. Que la operación de Putumayo es una operación para defender a los putumayenses, para defender a los colombianos, como corresponde en la misión de nuestra fuerza pública. Y esta es una lucha propia, es una lucha que lidera el presidente Iván Duque, que lideramos desde el Ministerio de Defensa y con nuestra fuerza pública, porque es una responsabilidad moral, ética y política con el futuro de Colombia. Diego Molano deberá enfrentar otro debate sobre este operativo, pero ahora ante la plenaria del Senado. Pues hacia las 7 de la noche comenzó la participación del ministro de Defensa Diego Molano defendiendo este operativo en Puerto Leguízamo en el departamento del Putumayo. Y de paso también aprovechó para respaldar al comandante del ejército, el general Zapateiro. Ha dicho que si bien la fuerza pública, las fuerzas militares no son deliberantes, sí tienen derecho a protegerse de señalamientos y a proteger la moral de sus hombres. Es claro que nuestra fuerza no es beligerante ni puede participar en política, pero lo que no puede suceder es que a la fuerza pública, a los generales, a los soldados, sean objeto a diario de difamaciones, de acusaciones, de señalamientos sin que se les dé la garantía del debido proceso. Lo que está claro es que un general debe proteger la dignidad de sus soldados y mantener la moral. Y otra de las noticias, 6 de la mañana, 9 minutos, se dio ayer en Ocaña, norte de Santander, el epicentro de una audiencia pública de la Justicia Especial para la Paz, de la JEP. 10 militares imputados de haber cometido crímenes de guerra confesaron los hechos que se dieron en estos llamados falsos positivos.
Se llevó a cabo en Ocaña, norte de Santander, la audiencia pública de la JEP, en la cual 10 militares imputados de haber cometido crímenes de guerra declararon ante magistrados de ese tribunal y ante las familias de las víctimas su responsabilidad en los llamados falsos positivos. En medio de la audiencia, uno de los militares aceptó haber sacado de un bar a un campesino a punta de mentiras, lo asesinó y luego lo notificó como un guerrillero muerto para presentar resultados ante sus superiores. De una u otra forma, ella conocía a mucha gente porque era la que administraba el bar. Y empezamos a ejecutar los inocentes, a los campesinos de la región. Yo en ese momento no pensaba el daño que estaba causando a la víctima, a ese ser humano inocente, sino detrás a la familia que tenía. El exmilitar concluyó su relato admitiendo que cometió varios asesinatos de inocentes. Mientras tanto, familiares de las víctimas no podían contener las lágrimas frente a lo que escuchaban. Hicimos un teatro para mostrar un supuesto combate por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándolos. Cuando a los familiares se les dio el turno de hablar, el dolor era evidente. La recriminación a los victimarios fue la manera de exorcizar el desconsuelo y los años de aflicción. Ustedes también tienen hijos, ¿es cierto que duele? Duele mucho, ¿cierto? Duele mucho ver cómo nuestros hijos hoy nos preguntan, mis hijos me preguntan, mami, ¿cómo era mi abuelo? Y yo tuve que lidiar con ese dolor de hoy de mis hermanos y todavía aún lloran y dicen cómo queremos encontrar esas fechas especiales. Y todos ustedes, ¿cierto que sí? Todos ustedes desean algún día la fecha especial, decir yo quiero abrazar a ese padre, a esa madre. Pero no podemos, ¿por qué? Porque ustedes, unos miserables, un día nos arrebataron esos seres queridos. El capitán Juan Carlos Chaparro fue otro de los oficiales en confesar sus delitos. Con su voz entrecortada, aceptó que pese a saber que los campesinos habían sido asesinados por sus tropas, se atrevió a decirle a sus familiares que no tenía conocimiento de su paradero cuando estos llegaban desesperados a denunciar la desaparición de los suyos al batallón que él comandaba. Mancillé el nombre de ellos. Inclusive con voz fuerte les decía que los familiares de ellos estaban en alguna estructura, siendo esto falso. Siempre acompañando lo que los subalternos en su momento hicieron y dándole fe a ellos de que lo que estaban haciendo estaba bien. Los 10 militares, entre ellos un general, 4 coroneles, 5 oficiales y un civil, cometieron los crímenes entre enero del 2007 y agosto del 2008. Fueron alrededor de 100 civiles ejecutados y presentados como guerrilleros caídos en combate. Fuertes testimonios. 6 de la mañana, 13 minutos. El presidente Iván Duque ha reaccionado ante el recurso que presentó la defensa de alias Otoniel para frenar la extradición a los Estados Unidos. Ha dicho el presidente Iván Duque que efectivamente la extradición podría retrasarse. Mientras tanto, los Estados Unidos da un parte de tranquilidad en el sentido de que alias Otoniel va a seguir colaborando desde ese país con la justicia colombiana. Ante el recurso de reposición que presentó la defensa de Otoniel, el presidente Iván Duque señaló que si bien se podría retrasar algunos días el proceso, el ex jefe del Clan del Golfo será extraditado. De pronto, algunos días, pero lo cierto es que se va a ir extraditado. El gobierno tiene 60 días para responder a los cuestionamientos hechos por la defensa, pero se ha conocido que este proceso tomaría menos tiempo en este caso puntual. Ustedes saben cómo funcionan los tiempos, ustedes saben también que la posibilidad de apelación es una posibilidad que existe y nos ha pasado en múltiples ocasiones, pero aquí opera
la ley por encima de cualquier cosa. Mientras tanto, desde el gobierno de Estados Unidos aseguraron que todo está listo para recibir al capo en una cárcel de ese país. El proceso sigue y estamos listos a recibirlo cuando el momento es propicioso. El embajador de Estados Unidos en Colombia también garantizó que Otoniel seguirá colaborando con la justicia colombiana. Sí, entiendo la posición de las víctimas. Sin embargo, nosotros vamos a presentarlo como necesario en los Estados Unidos para ser testigo aquí con la JEP y con la Comisión de Verdad. Entonces las víctimas sí han sufrido mucho, pero no vamos a abandonarlos porque estamos listos a presentarlo cuando sea necesario. Dentro del recurso presentado para frenar la extradición, la defensa de Otoniel argumenta que se violaron los derechos del debido proceso, señalando que la Corte emitió un concepto favorable para que se diera la extradición sin antes haber respondido a algunas solicitudes. Noticias a las 6 de la mañana, 15 minutos, con la senadora electa Piedad Córdoba, quien hizo pública una carta escrita por Juan Carlos Cuesta Córdoba, un extraditable que ella visitó recientemente. Mientras tanto, la candidata a la presidencia, estamos hablando de Ingrid Betancourt, asegura que la senadora electa era muy cercana a las FARC. La crisis para el pacto histórico continúa. Ahora la senadora electa por el pacto, Piedad Córdoba, revela una carta que escribió Juan Carlos Cuesta Córdoba, un extraditable a quien ella visitó recientemente. Como ha salido a la luz de los medios de comunicación, recibí la visita del doctor Antonio Gued y la doctora Piedad Córdoba, quien es la hermana del señor Álvaro Córdoba, quien para ese momento se encontraba recluido en el Herón, otro pabellón de máxima seguridad de La Picota. Cuesta Córdoba fue capturado con fines de extradición y conocido con el alias de Gordo Ruflán. Se habla de que la conversación con Córdoba sería para recibir beneficios. La conversación entablada con la doctora Piedad Córdoba se concentró exclusivamente en este aspecto. Insisto en asegurar que en ningún momento la doctora Piedad me planteó o al menos me sugirió involucrarme en algún plan dirigido a obtener beneficios a cambio de apoyar a su candidato en las próximas elecciones presidenciales. Red Más Noticias conoció aparte de la declaración de Ingrid Betancourt ante la Corte Suprema de Justicia, donde asegura que la senadora Piedad Córdoba era muy cercana a las distintas FARC. Una solidaridad y en algún momento habían veces en que salíamos juntas a almorzar, cuando había procesos de congreso, ese tipo de cosas. Es decir, no era una amistad social, no era una amistad, pero era, digamos, un colegaje. En una de esas oportunidades, Piedad me dijo que ella tenía contacto con la guerrilla y que si yo quería ir a conocer a Manuel Marulanda y a los comandantes de las FARC. Y yo en ese momento estaba en oposición al gobierno de Pastrana y estaba promoviendo un referendo anticorrupción. El testimonio se da en medio de las investigaciones contra la senadora por la denominada FARC política. Se le señala de que habría retrasado la liberación de Betancourt con el fin de establecer un acuerdo con el gobierno francés que buscara beneficiar a los miembros de las FARC privados de su libertad. 6 de la mañana, 18 minutos, y hay noticias de la revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El Consejo Nacional Electoral no certificó las cuentas de la revocatoria del alcalde de Medellín. Daniel Quintero ha reaccionado favorablemente ante esta noticia, y también la otra noticia es que se comienzan a investigar precisamente las cuentas del comité promotor. Desde el primer día que fuimos elegidos empezó la persecución contra nosotros. Una persecución política, económica, mediática, jurídica y hasta familiar, porque a nuestros familiares también los han tocado. Se ha hecho justicia y yo estoy convencido de que ahora sí vamos a poder trabajar y trabajar por Medellín, trabajar para que los jóvenes realmente tengan una oportunidad. 6 de la mañana, 19 minutos, y mucha atención. Hay anuncio de los líderes sindicales. Estaba convocada para el día de mañana distintas manifestaciones por la conmemoración de un año del paro nacional, mañana 28 de abril. Pues acaba de publicar en su cuenta de Twitter el líder sindical Francisco Maltés
y dice que las marchas convocadas para el 28 de abril van a ser pospuestas para el 1 de mayo, es decir, el fin de semana. Sin embargo, la policía mantiene la alerta ante un eventual escenario de desmanes. La policía ya tiene el plan de contingencia en todo el país para contrarrestar posibles actos vandálicos. Tras seguimientos de inteligencia policial se logró concluir que algunos sectores estarían planeando llevar a cabo desmanes en ciudades principales del país, lo cual ha encendido las alarmas de las autoridades. Por ello, el director de la policía adelantó una reunión extraordinaria con todos los comandantes regionales para impartir instrucciones frente a la manera como deberán proceder el próximo jueves, ya no el jueves, sino el fin de semana, el 1 de mayo, frente a eventuales actos vandálicos por parte de las autodenominadas primeras líneas. Las marchas convocadas para el 28 se mueven para el 1 de mayo. Espere ampliación de esta información porque sin duda va a afectar a algunas labores que se realizan en fin de semana. Una de ellas, el fútbol. Ya les vamos a contar. Y a las 6 de la mañana, 20 minutos, noticias en Barranquilla, donde un pescador de 68 años fue rescatado tras permanecer a la deriva durante toda una noche, tras acciones de varios delincuentes que desafortunadamente le robaron el motor a la embarcación en la que viajaba. Santander González de Arco, un pescador cartagenero de 68 años, permaneció amarrado y a la deriva durante más de 10 horas tras haber sido víctima de los delincuentes. Salí a pescar ayer por mucha necesidad. ¿Sí? Y a las 11 de la noche, unos bandidos, ay Dios mío, me quitaron el motor. Me golpearon y me amarraron. Santander intentó soltarse las manos, pero no lo logró. Y como pudo, se aferró a una nevera de icopor y a un chaleco salvavidas durante toda la noche. Fueron sus gritos de ayuda los que alertaron al médico barranquillero Juan Carlos Herrera, quien había salido a pescar como acostumbra los fines de semana. Nos devolvimos y encontramos a un señor debajo, pues metido en el agua, con unos flotadores aquí a los lados en el cuello. Lo subimos al bote y nos dimos cuenta que tenía estaba atado en las manos, la parte posterior, pues llorando, pidiendo ayuda, y nos contaba que desde las 11 de la noche lo habían tirado ahí para atracarle el motor de la embarcación. Cuando lograron rescatarlo, Santander les contó entre lágrimas que el motor que le robaron era nuevo. Yo hice un préstamo en el banco de 10 millones de pesos y compré un motor nuevecito para tener buenas expectativas de pesca y mejorar mi calidad de vida. Y vinieron estos malandros y me lo quitaron a mi motor. Tras ser puesto a salvo y brindarle los primeros auxilios, el médico y sus acompañantes llevaron al pescador con las autoridades. Lo llevé a la orilla, se lo entregué a la Policía de Turismo de Cartagena. Y bueno, ahí se iniciaron ya pues todo el proceso que es con ellos. Yo hago la parte humana, le comenté como médico a la policía pues lo que necesitaba él, se lo llevaron en una ambulancia. El doctor Herrera asegura que ahora su misión es ayudar a Santander a recuperar lo que perdió. Que muchas personas le tiendan una mano, ayudarlo, me comprometo yo también, pues a captar o a lograr, a tener un objetivo, un fondo económico para él, para llevárselo. La Armada adelanta las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este lamentable hecho. 6 de la mañana, 23 minutos, y la Corte Constitucional reafirmó que a los presos en detención transitoria se les debe suministrar alimentos en buen estado a estas personas privadas de la libertad. El pronunciamiento se realizó al estudiar una acción de tutela que presentó el personero de Palestina en el departamento de Caldas. De acuerdo con la tutela, las demoras en el traslado de los alimentos hasta las estaciones de policía de la jurisdicción de dicho municipio ocasionaba que la alimentación llegara muy tarde, fría y en estado de descomposición. De la mañana, 23 minutos, noticias de la inseguridad. Regresan lastimosamente los motoladrones para hacer de las suyas en la capital. En un video, ahí lo tienen ustedes, en una cámara de seguridad, quedó registrado cómo es asaltado un ciudadano en el barrio El Encanto, localidad de Engativá, en el occidente de la capital. El delincuente amenaza a su víctima con un arma cortopunzante y huye en una motocicleta. Increíble. La policía ya inició la búsqueda de los responsables.
Recuerden ustedes que en la ciudad está vigente la restricción al parrillero hombre, pero solamente a partir del jueves. Entonces muchos aseguran que están cambiando los horarios de robos. Seis de la mañana, 24 minutos. Más noticias de la capital con Alex Gómez. Alex, buenos días. Es una queja que están presentando muchos. Ayer me enviaban varios videos de estos robos en parrillero hombre, en moto, que se están dando antes del día jueves. Entonces muchos dicen, sí, claro, está la medida, pero durante el fin de semana, pero entonces están cambiando los delincuentes los horarios para hacer de las suyas, para hacer sus fechorías. Alex, usted nos trae noticias de la muerte de un joven en medio de un procedimiento judicial. Adelante. Así es, Jenner, muy buenos días. Pues se trata de Mario Steven Maecha, un joven con 23 años de edad, quien perdió la vida luego de recibir un disparo en un procedimiento de la policía, más exactamente en un retén que estaba realizando la Policía de Tránsito en la vía entre Zipaquirá y Ubaté. Pues hay versiones encontradas al respecto, porque inicialmente las autoridades habían dicho que este joven se movilizaba con algunos amigos en una camioneta y que cuando llegó al retén que tenía dispuesta la Policía de Tránsito, pues ellos trataron de emprender la huida, lo que originó la reacción de uno de los uniformados, quien abrió fuego contra la camioneta. Sin embargo, los familiares desmienten esta versión y piden justicia. Lo cierto del caso es que aparentemente un uniformado abrió fuego contra la camioneta en la que se movilizaba este joven, Mario Steven Maecha. Él lamentablemente falleció y una persona, una mujer, se encuentra herida y está siendo atendida en estos momentos en un centro asistencial. Sobre estos hechos habló precisamente el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte. La Policía Nacional, una vez conocidos los hechos, de forma inmediata aperturó la respectiva investigación disciplinaria y procedió a separar de los respectivos cargos a estos funcionarios. Igualmente, la Fiscalía, con su cuerpo de Policía Judicial, CTI, asumió la investigación en la jurisdicción penal. Y en otras noticias de Bogotá, Jenner, desde ayer veníamos contando una noticia que se había vuelto incluso muy viral en las redes sociales y tenía que ver con un millonario paquete que había sido devuelto por un ciudadano que se lo había encontrado en el sector de Unicentro, en el norte de la capital de la República. Pues la policía había hecho una alerta porque el dinero había sido devuelto en la estación de policía de Usaquén. La policía había emitido una alerta para que apareciera el dueño de esta plata. Esto había generado que por lo menos 7 personas aparecieran argumentando que eran los dueños del dinero. La policía afortunadamente no cayó en este engaño, reiteró el llamado para que apareciera el dueño y esta madrugada, en las últimas horas, el dueño, un comerciante del norte de la capital de la República, apareció, llegó a la estación de policía de Engativá y reclamó el dinero. Argumentó que lo había perdido cuando abordaba su vehículo en el sector de Unicentro. Él pensó que lo había olvidado en su casa, pero después, cuando se dio cuenta que el dinero no estaba en la casa, pues lo había dado por perdido. Sin embargo, el dinero había quedado ahí, lo había recogido un buen samaritano, quien hizo la buena labor de entregarlo a las autoridades. El dinero, por fortuna, ya está en manos de su verdadero dueño e incluso tanto el dueño del billete como también la persona que hizo esta buena obra, pues podrían verse en las próximas horas, porque el propietario, el que recobró o el que devolvió el dinero, se va a encontrar en las próximas horas con la persona, con el dueño del dinero, pues seguramente para celebrar con un almuerzo en señal de agradecimiento. Final feliz en esta historia en la capital de la República.
buena, eso también hay que resaltarlo. 6 de la mañana, 29 minutos, recorrido por las regiones de nuestro país. La emergencia invernal que no da tregua, Sonsón, departamento de Antioquia. Fíjense ustedes las imágenes en las que quedó registrado el deslizamiento de tierra en la vereda El Bosque, donde una avalancha dejó atrapados varios vehículos. Los hechos se presentaron en la zona de capacitación de la hidroeléctrica Sonsón 1. Por fortuna, no hubo heridos, según los reportes de bomberos y también los reportes de los socorristas. Seguimos en el departamento de Antioquia. Hay nuevas complicaciones, lo que se da a conocer en la obra de Hidroituango para poder dar con el cronograma, para poder cumplir el cronograma de iniciar operación el 26 de julio. La causa, pues los retrasos en los que se enfrenta EPM por la reparación de daños que dejó la contingencia que se presentó hace 4 años. El vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM dijo que el atraso se debe a la reparación de los túneles, específicamente los codos, que quedaron destruidos por el paso del agua del río Cauca. A pesar de que el megaproyecto ya está sobre el 86% de ejecución, las obras faltantes atrasarían el cronograma. Hemos tenido atrasos porque nunca habíamos colocado virolas en la parte metálica con el embalse lleno. Eso hace que el embalse filtre hacia estos pozos y el agua no nos deja aplicar soldadura. Por eso hemos tenido dificultades. Los equipos que instalemos, las pruebas que ejecutemos y que nos den tranquilidad y certeza a todos. EPM confirmó que en los próximos días se darán a conocer las fechas de operación de Hidroituango. El alcalde de Medellín confirmó que sí o sí este año se comenzará a generar energía. Porque nos la dejaron muy dañada. Recuerden que fue un desastre monumental. Ya recuperamos 4.3 billones de pesos, esa plata se está gastando, recuperando a Hidroituango, y cuando la pongamos a funcionar, que va a ser este año, de eso sí les puedo dar certeza plena, pues vamos a garantizar que por día Hidroituango va a generar $1 millón de ingresos para EPM por cada turbina. Por otro lado, según EPM, la licitación para tener un nuevo contratista se abrió en pro del beneficio del proyecto, aunque indicó que si el actual contratista la gana, sería lo mejor, debido a la experiencia que se tiene en la construcción de la obra, además del apoyo brindado en la contingencia del 2018. Nos vamos con noticias en el departamento del Atlántico. Ya son las 6 de la mañana, 31 minutos. Información que tiene que ver con niños y jóvenes entre los 12 y los 17 años, que son los que más han estado acudiendo a consultas al nuevo Centro de Atención de Salud Mental, un centro de atención que habilitó la Gobernación del Atlántico. Más de 20 niños y jóvenes entre los 12 y 17 años han sido atendidos en el nuevo Centro de Salud Mental que fue puesto en funcionamiento hace cerca de 20 días en el departamento del Atlántico. La mayoría de los casos han sido por intentos de suicidios, consumo de sustancias psicoactivas, estrés, ansiedad y depresión. Los hemos estado recibiendo y ese ha sido como el reporte inicial de este proceso. Yo creo que es importante reconocer que se ha abierto esa posibilidad y la ruta para que las personas puedan tener esa llegada rápida hacia los especialistas como psiquiatría y psicología que no lo teníamos antes. Igualmente se han recibido más de 400 llamadas en la línea de salud mental del departamento, de las cuales 113 requirieron atención médica. Las autoridades de salud resaltan que todas las personas han podido ser atendidas independiente de su régimen de salud. La invitación a todos los atlanticenses y barranquilleros es que acudan a ese servicio, es un servicio que está dispuesto a las 24 horas. En el caso de los mayores de edad, ya se han atendido 70 casos en urgencias. Nos vamos a las 6 de la mañana, 33 minutos, para la ciudad de Cali, donde las autoridades realizaron el primer cabildo para salvar al emblemático colegio Santa Librada, cuya estructura se encuentra en mal estado. El primer paso para salvar al Colegio Santa Librada era un acercamiento entre las autoridades y toda la comunidad educativa. Hoy ya fue una realidad. Son más de 12 salas que se han cerrado, una sala de cómputo que tiene una grieta que ha hecho que se dañen todos los computadores. Si ustedes pueden dar una vuelta por todo el colegio, este colegio literal se está cayendo. Son más de 1.100 los estudiantes que han resultado afectados con este deterioro y poco a poco la cifra disminuye. El mayor compromiso es destinar un presupuesto adecuado para la institución. Hubo un presupuesto de 50.000 millones que serían orientados a la intervención en la infraestructura específicamente y a consolidar un proyecto de ciudadela educativa
en el que se pueda fortalecer la matrícula y se pueda generar una perspectiva de educación superior o de otros programas que se puedan articular aquí. El colegio más antiguo de Cali, creado por el general Francisco de Paula Santander en 1823, es un ícono del patrimonio y la historia de la ciudad. Cali ha entendido la importancia de Santa Librada y ese era parte de los objetivos. Nosotros buscamos que Santa Librada sea reconocido en el marco de su bicentenario como un hito de la ciudad. Creo que eso está claro, reconocido y lo evidenciamos en el discurso. Esta fue la primera de muchas reuniones que se adelantarán entre las autoridades, la comunidad educativa y los concejales de Cali con el fin de preservar al Colegio Santa Librada. 6 de la mañana, 34 minutos. Se acerca la celebración del Día del Trabajo. Ya hay varias reflexiones. Fíjense ustedes este estudio. 8 de cada 10 personas en Colombia están insatisfechas con su empleo. Coinciden estos estudios en que el 80% de los empleados no se sienten a gusto con sus actividades laborales. Los factores son muchos. Hay quienes ganan por debajo del sueldo mínimo o que trabajan única y exclusivamente por prestación de servicios. Las personas se quejan del estrés laboral. No son felices en sus trabajos. Vamos a hablar de este tema. Saludamos a las 6 de la mañana, 35 minutos, a Juan David Gómez. Él es gerente de THT. Juan David, gracias por atendernos. Feliz miércoles. Jenner, muy buenos días. Enumerábamos algunas de esas causas por las cuales uno pues, no se siente feliz, no se siente satisfecho en su trabajo. ¿Cómo lograr ser felices en el trabajo? Sí, Jenner, nosotros en THT, como expertos en predecir el comportamiento humano, realizamos una investigación con 264 personas del mundo laboral entre 25 y 35 años de edad y encontramos que la felicidad en el trabajo es muy importante para pues, no solo estar bien, sino también para mejorar la productividad. O sea, una persona que es feliz en el trabajo es una persona que está satisfecha con lo que hace, es una persona que se levanta con ánimo a trabajar, que le gusta compartir el tiempo con las personas que le rodean, se siente orgullosa de lo que hace, se siente orgullosa de la organización en la que está. De alguna forma sonríe, aunque esto no es un factor muy significativo, pero también sí es un reflejo y pues invierte la mayor parte de su vida en esto y pues lo hace con mayor facilidad. Encontramos que hay dos factores muy importantes que contribuyen, además de los elementos externos del salario o lo que a uno le toca hacer en el trabajo, que tienen que ver con la inteligencia emocional de la persona y la claridad de lo que quiere hacer en la vida. Juan David, ¿qué es eso de la inteligencia emocional? La inteligencia emocional, hay la inteligencia cognitiva, o sea, mi capacidad para resolver problemas, pero la inteligencia emocional es la capacidad que yo tengo para conocer mi estado anímico, percibir el estado anímico de mi jefe, mis colaboradores, mis clientes y actuar en consecuencia. No es estar eufórico, es controlar mis emociones de manera inteligente para que el entorno y las personas con las que trabajo se sientan a gusto también, además de yo mismo estar bien. Claro. Ahora, Juan David, hemos visto con el paso de los años que estos ambientes laborales por parte de determinadas empresas han venido cambiando y quizás estamos aferrados a un chip del pasado. Yo llego a mi oficina, me siento en mi escritorio, trabajo mis 8 horas, me paro, me levanto y me voy y no hago absolutamente nada más. Esos ambientes que están cambiando para darle diversión al empleado, para darle espacios de esparcimiento, para darle recreación, que muchos dicen, por ejemplo, ambientes como los de Google, que son tan famosos, ¿eso se debería implementar? ¿Es una condición sine qua non para poder ser feliz en el trabajo? Fundamentalmente, el mundo se ha dado cuenta que la productividad laboral para bien de los accionistas y la felicidad para bien de las personas es fundamental y por ende, pues el capital financiero se puede adquirir, el capital tecnológico sí que más, pero el capital humano marca la diferencia en las organizaciones. Entonces ahora hay una tendencia para retener
motivar al personal, comprometerlo, porque eso es lo que hace una compañía más competitiva frente a otras. Y por eso, entonces, las organizaciones ya buscan que el entorno esté basado en factores de confianza, de motivación, de desarrollo, de calidad, de dignidad, por supuesto, y obviamente todo con base en unos estándares, unos indicadores, sin dejar de exigir, pero centrándose en lo que es realmente importante y es el logro de los objetivos y no estar vigilando, presionando a las personas, porque eso podría ser contraproducente. Claro. Juan David, ¿cómo debe ser el ecosistema laboral para ser feliz en el trabajo? Nosotros hicimos esta investigación y encontramos unas correlaciones que voy a citar muy importantes. Encontramos que las personas, una correlación viene de 0 a 1. Cuando se aproxima a 1 la correlación, o sea, lo que tiene que ver una variable con otra, es que hay una dependencia de un tema con el otro. Encontramos que las personas que tienen mayor capacidad para regular sus emociones y percibirlas de los demás, o sea, la inteligencia emocional, y tienen mayor claridad de lo que quieren hacer en la vida, lo que quieren hacer con su talento, con su carrera profesional. Los que tienen esas dos virtudes tienden a ser, independientemente del entorno laboral, más felices en el trabajo. Entonces encontramos que reconocer y nominar mis emociones es importante para yo, a su vez, como me conozco mejor, poder identificar mis metas, y eso nos dio una correlación de 0.65, la cual es muy alta. Nos arrojó también que yo poder gestionar mis emociones inteligentemente, o sea, no exaltarme porque puedo pues agredir a mis compañeros o entrar en conflicto con mi jefe. Esa gestión de mis emociones, poder controlar también hasta mi desmotivación momentánea, tiene mucho que ver con mi capacidad para cumplir las metas, y ahí la correlación dio el 65%. Y controlar mis emociones tiene mucho que ver con mi capacidad para estar entusiasmado. El entusiasmo es un estado de bienestar momentáneo y una correlación del 0.61. No emocionarme en exceso y no desmotivarme en exceso. El autocontrol de mis emociones me ayuda enormemente para estar mejor en el trabajo. Finalmente, Juan David, agradeciéndole su tiempo, ¿cuál es su mensaje para los líderes, los que están liderando todas estas empresas, para los jefes, para lograr que sus colaboradores pues también sean felices en el trabajo? Claro, miren, todas las organizaciones tienen 4 objetivos, Jenner. Primero, el desarrollo del personal. Segundo, la satisfacción del cliente. Tercero, la rentabilidad de los accionistas. Y cuarto, el desarrollo de la comunidad. Si un gerente, un socio de una empresa quiere que su gente sea más productiva para bien de su empresa, pero también por dignidad y mayor desempeño de su organización y felicidad de su gente, debe trabajar en 2 elementos, además de pagarle. Trabaje el estado emocional de su gente y verifique, inspire y motive a que su gente tenga propósitos, razones fuertes para llegar a trabajar, tenga claridad de propósito de vida. Si desarrolla actividades que potencien el manejo de emociones y propósito de vida, va a tener gente más comprometida, más feliz y más productiva en el trabajo, Jenner. Pues perfecto, ese es el tema, ese es el mensaje con el cual nos quedamos para poder ser felices en el trabajo. Ya se acerca el Día Mundial del Trabajo y es importante hablar de estos temas. Juan David Gómez, gerente de THT, gracias por atendernos. Jenner, que estés muy bien, muchas gracias. Muy bien, son las 6 de la mañana, 43 minutos y nos vamos con el pronóstico del clima al fondo del puente de la calle 92 con NQS. En Bogotá una temperatura mínima de 11 grados, una máxima de 19 grados. Barranquilla, vamos a tener día lluvioso. En Bogotá también se esperan lluvias en horas de la tarde. En lo que ha dicho el IDEAM, temperatura mínima en Barranquilla 24 grados, una máxima de 29 grados. En Medellín, temperatura mínima 17 grados, máxima de 24 grados. Cali, una mínima de 20 grados, máxima de 29 grados. Bucaramanga, 26 grados la máxima y una temperatura mínima
Atención bumangueses, de 19 grados. Es el pronóstico del clima para hoy, miércoles, ya es mitad de semana, 27 de abril. Y tenemos que pasar a hablar del torneo local, donde se conoció la sanción de parte del Tribunal de la DIMAYOR luego de los hechos tan tristes que se presenciaron en el Estadio Sierra Nevada de Santa Marta la jornada anterior. Era el clásico entre el Ciclón Bananero y el Junior de Barranquilla. 10 partidos a puerta cerrada para el Unión, además de una sanción económica de 44 millones de pesos y la pérdida de los puntos de ese encuentro. También el Junior fue salpicado por la provocación de sus hinchas y tendrá que jugar 3 partidos a puerta cerrada en el Metropolitano, y además tendrán que abonar una multa de 11 millones de pesos. Es cierto que el equipo Junior no tiene la culpa, pero si sus hinchas lo quieren tanto, pues deberían protegerlo de las sanciones deportivas. Es una manera de activar de algún modo que esta gente que tiene estas conductas medio delincuenciales, pues se controlen si es que tanto dicen querer a su equipo. Para el Unión es la segunda sanción después de lo ocurrido en el partido frente al Bucaramanga, que fue el 15 de febrero, donde fueron 36 millones de pesos, también la pérdida de los puntos y un cierre parcial de la tribuna. Aquí más estrictos, 10 partidos a puerta cerrada, lo cual para un equipo que está apenas tratando de regresar de la primera vez es un golpe muy fuerte. Pero insistimos, si estos señores que toman actitudes delincuenciales dicen querer al equipo, pues no lo hagan perder, no lo hagan perder, no lo perjudiquen. Y tenemos otro aspecto relacionado con el fútbol colombiano, y es que América de Cali debía enfrentar a Alianza Petrolera por la próxima fecha, la 18, 2 equipos interesados en pelear clasificación en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Sin embargo, para este fin de semana hay un tema de orden público muy serio en la capital del Valle del Cauca. Por eso ha tomado decisión la DIMAYOR de aplazar el encuentro con fecha por definirse. Aunque las autoridades en Cali han implementado todo un dispositivo para garantizar la seguridad en los próximos días, se ha decidido aplazar el partido entre el América y Alianza Petrolera, que se jugaría el domingo en el Estadio Pascual Guerrero. Prevenir cualquier cosa, y yo creo que es importante para la seguridad de todos los caleños y de los ciudadanos que asisten a un espectáculo público. Esta decisión se toma para cuidar el bienestar de los asistentes y el partido se jugaría la próxima semana. Sin embargo, no se ha detectado la organización de algún evento que alteraría el orden público. Hoy en día no se está presentando una tensión, no vemos ninguna agremiación que esté, como quedó claro en el Consejo de Seguridad, tratando de incitar a cerrar, a bloquear. Por el contrario, vemos algunos jóvenes que quieren hacer temas de tipo social, de tipo religioso, velatones, de tipo cultural, con unas fotografías que nos parece que no se debe reprimir. Más de 2.500 miembros de la fuerza pública se han desplegado en Cali para blindar los sitios estratégicos del territorio. Vamos a estar en más de 60 puntos de control, que tenemos unos ENMAD ubicados de manera estratégica en la ciudad, que tenemos un puesto de mando unificado judicial con SIGIN y CIPOL para tener SPOA en caso de personas que quieran incendiar la ciudad a punta de redes sociales. Vamos a estar muy atentos haciendo seguimiento a esto. Por el momento, las autoridades dan un parte de tranquilidad a los caleños para los próximos días, explicando que no van a permitir que el orden se vuelva a alterar. Muy bien, 6 de la mañana, 55 minutos. Les hago una invitación para que nos vayamos a Dubái, donde se abre la primera cafetería para perros y gatos. Una buena oportunidad para disfrutar de unos buenos capuchinos y unos cupcakes. One day I was thinking like there is a many place for humans restaurant, and that's like why there is no restaurant for dogs, and then we want to go everywhere together, we want to stay everywhere, so okay, let's make it one for them, and then yeah, and then this is a happy birthday here. I just making this kind of treats
when they are puppy, and I got some of great feedback. My friends like, wow, it looks like a real meal and like this. I really like this place because the food is made by a nutritionist, and I think that's really good because it's healthy for him, and it's not like a treat, it's a full meal. As you can see, he loves it so much, and it's always a different menu every day. So like sometimes it's cupcakes, and there's other different meals as well that they can have, which is really good. Pues Paola estaba mirando muy atenta a la nota de la cafetería para llevar a los perros, a los gatos. ¿Cómo la vio? ¿Va a llevar a su mascota a tomarse un expreso doble o un delicioso postre? Sí, bueno, son los gastos que debo asumir si tuviera mascota, pero todavía no tengo. Todavía no tiene. Entonces ya lo sumaría a esa Porque posibilidad. usted muy bien lo dice, eso va sumando, ¿no? Eso es platica. Claro, súmele la peluquería, el colegio, el entrenamiento. Es que las mascotas hoy en día tienen unos lujos importantes. Bueno, Paola, con los buenos días, hoy es el Día Internacional de... El diseñador gráfico, y un saludo muy especial Saludos a todos los diseñadores gráficos. Y sabe de que una curiosidad de la historia del código Morse. Uy, el código Morse. Sí, señor. Sí, eso es dificilísimo leer. Dígame, Paola, noticias con estas sagas que parecen interminables sobre los superhéroes. Interminables, pero sobre todo emocionantes para los fanáticos, porque usted sabe que eso es una comunidad de seguidores impresionante, y cada vez que aparece un tráiler, un anuncio o una nueva película como la que se va a estrenar el 2 de mayo, pues hay mucha expectativa. Estamos hablando de Doctor Strange, y cada vez más son los comentarios en las redes sociales que ha generado la expectativa, como le digo, Jenner y televidentes, y es que resulta que su protagonista Benedict Cumberbatch se reunió con los fanáticos del Doctor Strange justamente a pocos días del lanzamiento oficial, del estreno en todas las salas de cine. El nominado al Oscar repite su papel de superhéroe en esta película, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en la muy esperada secuela que tiene a todos los fanáticos adivinando qué personaje de Marvel podría tener algunas apariciones sorpresa. Ahí, por supuesto, está Elizabeth Olsen, que también tiene una aparición especial en esta entrega del Doctor Strange. Y también mucho se ha especulado sobre lo que va a pasar en estrenos de algunas partes del mundo, como en Arabia Saudita, donde supuestamente habían solicitado a Disney que cancelara una partecita, una escena donde se hablaba de dos madres, y pues que esto no lo iban a entender en estos países, cómo era posible que una persona tuviera dos madres. Bueno, así también hace parte de los rumores, de la especulación que se genera en las redes sociales por cuenta de esta película, que ha comenzado entonces su estreno mundial. El anuncio que tenemos oficial es para el 2 de mayo, pero en cines dicen de todo el mundo va a ser el 4 de mayo. De pronto 2 de mayo va a haber preestrenos, fanáticos que van a ser de manera especial invitados a esos preestrenos. Pero entonces vamos a ver próximamente en las pantallas de cine, a ver cómo le va en la taquilla al Doctor Strange, que permite entonces conocer diferentes versiones de sí mismo. 7 en punto de la mañana, ya volvemos, Paola. Vamos con palabras del presidente Iván Duque. Sube el ingreso solidario. Escuchemos. En aras de fortalecer la situación económica de los más vulnerables, en el pago bimensual que corresponde a mayo y junio del año 2022, el programa Ingreso Solidario subirá a 400.000 pesos bimensuales. Esto es un apoyo económico adicional a las familias más vulnerables, y en especial enfrentando muchas de las situaciones económicas que hoy tienen alcance global. Esto mejora el acceso a recursos, pero también su distribución. Y queremos también compartir que a partir del mes de julio estaremos haciendo los pagos diferenciados en el programa de ingreso solidario. Quiero destacar que si un hogar está compuesto por una persona y ésta pertenece al grupo A de la clasificación del Sisbén, recibirá 420.000 pesos bimensuales. Si el hogar está compuesto por 2 o más personas que se encuentran en el grupo A de clasificación, el monto será de 435.000 pesos.
y si está dentro del grupo B de 420.000 pesos. Esta progresividad y esta forma de llegar con recursos diferenciados y ampliados a más familias colombianas va a acelerar no solamente que recuperemos los niveles prepandemia en términos de pobreza, sino que los mejoremos sustancialmente frente a los indicadores prepandémicos. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente a todos los colombianos. Con todos los resultados que hasta ahora podemos apreciar, podemos decir que del total de las transferencias económicas que se han pagado en Colombia, desde que existen esos programas hace 20 años, el 53% de todos esos pagos en términos de aporte económico han ocurrido dentro de nuestro gobierno y en nuestro gobierno. Eso se traduce en que este es el gobierno que más inversión social ha adelantado en nuestro país. Y vemos, gracias a todos los análisis profundos que ha hecho el DANE, que logramos en un año una de las mayores reducciones porcentuales que se registran en nuestro país en términos de pobreza, y gracias a toda esta agenda social estaremos retornando en el año 2022 a todos los indicadores de pobreza prepandemia, pero con una tendencia para seguirlos reduciendo. Muchísimas gracias. 7 de la mañana, 3 minutos. Ahí está el anuncio del presidente Iván Duque. Sube el ingreso solidario. Mayo y julio de 2022 vamos a tener 400.000 pesos bimensuales para seguir mejorando el acceso a recursos, seguir mejorando la distribución. Así busca, dice el presidente Iván Duque, acelerar, llegar a los niveles que se tenían antes de la pandemia en términos de pobreza. También destaca que en total, en estas ayudas sociales que se vienen dando desde hace muchos años, este gobierno ha entregado el 53%. Han ocurrido estas entregas 53% en este gobierno. Es el gobierno, dice el presidente Iván Duque, que más inversión social ha hecho. Noticia de último momento, sube entonces el ingreso solidario. 7 de la mañana, 4 minutos. La interrumpimos, Paola, pero volvemos con usted. Ahora pasamos con noticias de Alec Baldwin. ¿Qué pasa con la investigación que se ha llevado por este incidente que se presentó? Pues Jenner, seguimos hablando del entretenimiento justo después de esta información tan importante. Resulta que avanzan las investigaciones, como usted bien lo ha dicho, pero es que ahora se conoció un video donde efectivamente se ve a Alec Baldwin cuando es interrogado por todo lo sucedido, particularmente con las armas de fogueo que hay detrás de un rodaje. Está siendo interrogado por la policía en este video luego del tiroteo fatal y la muerte de la directora de fotografía en ese set de la película Rust en Nuevo México. Eso sucedió, recordemos, en octubre. Se puede ver en este video a Baldwin respondiendo preguntas sobre cómo se manejaron las armas de fuego en el set y si alguien podría haberse quizá intrometido deliberadamente con el intercambio de las balas, no balas de salva, sino balas reales, y que quizá esa arma de utilería había sido manipulada por alguien. Esa hace parte, por supuesto, de la investigación, pero de ese interrogatorio, minutos después de lo sucedido en pleno rodaje, la policía del departamento del sheriff del condado de Santa Fe dijo que podían mostrarle al actor una imagen del proyectil extraído del hombro de Sousa, y que justamente ahí fue cuando empezaron a especular todo lo que sucede con estas investigaciones. Eso además, Jenner, de que hace pocos días se conoció sobre una multa a la productora que también tiene a cargo a este actor, a Alec Baldwin. La directora de fotografía, Alina Hutchins, de 42 años, recordemos, murió cuando el revólver que sostenía Alec Baldwin fue disparado y tenía una bala real que la golpeó en el pecho y por supuesto se alojó en el hombro del director de cine, Joel Sousa. Así que las investigaciones por este caso también avanzan. 7 de la mañana, 11 minutos. Hay expectativa. 8 de la mañana se definirá si el expresidente Álvaro Uribe Vélez debe ir a juicio o si por el contrario, en este caso de la presunta manipulación y fraude procesal, si por el contrario este proceso se precluye, debe archivarse. Debido a la solicitud de la Fiscalía sobre la preclusión del proceso, pues la jueza encargada del caso, que es Carmen Elena Ortiz Raza, determinará cuál es el paso a seguir.
Si el juzgado precluye el caso, el exmandatario quedará sin deudas ante la justicia. Cualquiera que sea la decisión, las partes podrían apelar y de ahí el tema pasaría a definirse en la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Cabe resaltar que ya son 4 años desde que la Corte Suprema de Justicia anunció su investigación al exmandatario. La audiencia será transmitida virtualmente, recuerden, desde las 8 de la mañana. Y todos a la expectativa del caso de Jonier Leal. Renunció entonces a este preacuerdo. La Fiscalía ya retiró el preacuerdo. Dice Jonier Leal que él no fue el autor del asesinato de su hermano y de su señora madre, así que entrará en juicio. La Fiscalía va a pedir la pena máxima, que son 60 años. Por su parte, el abogado de las víctimas, en diálogo con Red Más Noticias, dijo que se va a instaurar una denuncia por tortura y que es falso que Jonier Leal haya sido presionado o que padezca algún tipo de enfermedad psiquiátrica. Este documento fue radicado por la Fiscalía ante el juez solicitando llevar a juicio a Jonier Leal, quien se retractó de su aceptación de cargos frente al doble homicidio de su hermano y mamá. Bueno, esto hace parte de una estrategia de Jonier Leal de tratar de confundir a la Administración de Justicia, de convencer a su entorno familiar más cercano que es inocente, porque pese a que él de manera voluntaria desde las primeras audiencias ha reconocido la responsabilidad en estos crímenes. Para el abogado de las víctimas, además se trata de una estrategia falsa, ya que el propio Jonier redactó y firmó un documento en el que en su momento aceptó ser el homicida. Con sus hijos y con algunos familiares muy cercanos les ha mantenido la versión un tanto disparatada de que él está siendo presionado, de que reconoció estos crímenes porque otras personas lo han obligado a ello, lo cual es realmente absurdo, porque si así fuera, pues Jonier ha tenido todo el tiempo la oportunidad de poderle contar esto a la Fiscalía. Una de las incertidumbres es la posibilidad de que la defensa del indiciado trate de declararlo inimputable y así evitar una condena alta y la prisión para su cliente. Esta posibilidad se cae de su peso por una sencilla razón. Una persona que ha actuado en estado de inconsciencia, una persona que no sabe lo que está haciendo, no va a alterar la escena del crimen de la manera tan escrupulosa, tan rigurosa como se ocurrió en este caso. La escena fue realmente lavada, se alteró de una manera significativa con la intención de desaparecer toda huella, todo vestigio que pudiera relacionar al victimario. Entonces imagínese usted una persona en estado de demencia, así sea transitorio, alterando la escena del delito. Eso es absolutamente absurdo, contradictorio, de manera que esa teoría no va a tener éxito de ninguna manera. Yo no creo que ningún psiquiatra, ningún psicólogo forense de los que hay en nuestro país, que son tan especializados, especialmente los de medicina legal, van a caer en una trampa tan absurda. Ahora el caso tomará otro rumbo. De acuerdo con Montaña, hay suficientes evidencias para condenarlo y además una nueva denuncia por el delito de tortura que le significarían una pena bastante alta. Cuenta con elementos que demuestran que Jonier estuvo en el lugar de los hechos toda la noche, que los crímenes debieron haber generado, por supuesto, una enorme tensión, pero además bulla al interior de la residencia. Ahí se deben de haber escuchado lamentos, gritos, etcétera, y la única persona que estaba en el lugar era Jonier. Además, se encontraron rastros de sangre humana en el sifón del baño de Jonier. Yo estoy absolutamente convencido de que todas estas pruebas recaudadas, todos estos elementos recaudados, permitirían que un juez penal de circuito le dicte sentencia a Jonier como responsable de estos crímenes más allá de toda duda razonable. Con todo lo cual, muy seguramente la pena que ahora recibirá será cercana a los 60 años de prisión. En los próximos días se dará a conocer la fecha en la que iniciará el juicio, en el que todavía le quedan posibilidades de volver a aceptar los cargos. Eso sí, no contaría con una rebaja de pena de hasta el 50%. 7 de la mañana, 15 minutos, pues la noticia está precisamente con el abogado de las víctimas, Elmer Montaña, quien ya ha denunciado oficialmente, penalmente, a Jonier Leal por el delito de tortura contra su hermano y contra su mamá. Ayer el anuncio, hoy ya se instaura esta denuncia. 7 de la mañana, 16 minutos, noticias con el DANE. La pobreza en Colombia que se redujo en el año 2021. Hoy hay 1.4 millones menos de pobres en el país. ¿Cómo terminó el año anterior? 19.6 millones de personas en situación de pobreza monetaria.
La reducción de la pobreza que se dio en Colombia en 2021 era esperada por los analistas y el propio gobierno, que ven en la reactivación económica, la recuperación del mercado laboral y las transferencias monetarias el soporte para que esa situación se presentara. Hoy el DANE muestra que en tan solo un año, en el año 2021, logramos bajarla de ese 42 al 39%, siendo el país que más se recuperó en términos de reducción de pobreza en América Latina. Nosotros estamos viendo una reducción entre 2020 y 2021 de la incidencia de pobreza monetaria de 3,2 puntos porcentuales, que compensa el incremento en 6,8 puntos porcentuales que vimos entre 2019 y 2020. El director del DANE aclaró que esta medición no trata solo del ingreso que las personas deben recibir, sino de la cantidad de recursos que garanticen las condiciones mínimas de vida. Estas líneas de pobreza no son el ingreso que yo tengo que ganar para estar en situación de pobreza o no. Es el costo que yo debo subsanar o que yo debo financiar para poder garantizar unas condiciones mínimas de vida. Mejora frente al año anterior, aunque sigue por encima de los 17,4 millones de 2019, antes de que apareciera la pandemia del COVID-19. Rápidamente pasamos de ver 21 millones aproximadamente de personas en 2020 en situación de pobreza monetaria a ver 19.621.330 personas en condición de pobreza monetaria en el año 2021. La pobreza monetaria extrema, que mira de manera más detallada las condiciones de seguridad alimentaria, se redujo a 12,2% en 2021. Un año antes estaba en 15,1%. Sin embargo, no mejora en el área rural. La brecha entre las familias pobres con hombres y mujeres cabeza de hogar también es grande según los datos del DANE. El 37% de personas que residen en hogares cuyo jefe es un hombre se encuentran en situación de pobreza monetaria en el año 2021 en Colombia. Podemos afirmar que el 42,9% de las personas que residen en hogares cuyo jefe es una mujer en el año 2021 se encontraban en situación de pobreza monetaria. Los empresarios dicen que se han dado pasos importantes de recuperación frente a la pobreza luego de la pandemia, pero creen que se debe trabajar para reducir la brecha que aún prevalece. Esa debe ser la prioridad para el próximo gobierno. Tenemos que combinar el esfuerzo del Estado en poder atender a los más vulnerables, inclusive mediante medidas que incluyan los subsidios tipo ingreso solidario, y mencionábamos jóvenes en acción o familias en acción, y al mismo tiempo podamos generar oportunidades y podamos defender el empleo actual. Ahí está la clave realmente del desarrollo de nuestro país. Por ciudades, la mayor incidencia de pobreza monetaria se dio en Quibdó y la menor en Medellín. Ibagué fue la ciudad con menor incidencia de pobreza monetaria extrema. El comentario de Mauricio. El día de ayer el DANE le dio buenas noticias al país, por lo menos buenas en medio de una situación complicada. Me refiero a las cifras de pobreza, cómo quedó la pobreza en el año 2021, el año pasado. Y lo cierto es que muestra una mejora frente al año 2020, el catastrófico año 2020. Recuerden ustedes que Colombia había reducido su pobreza en los últimos 12 años o 15 años, más o menos del 50% de la población bajo la línea de pobreza a un poquito por encima del 35%, del 50 al 35% la había reducido. Y en el año de la pandemia se había vuelto a incrementar de manera significativa hasta el 42,5%. ¿Cuál es la buena noticia que dio el DANE el día de ayer? Que la pobreza se redujo de 42,5% de los colombianos, que es una barbaridad, a el 39,3% de los colombianos, que todavía es una barbaridad porque equivale más o menos a 19,5 millones de personas que están en condiciones de pobreza. La buena noticia es que se empieza a mejorar. La buena noticia es que salen más de 1,5 millones de personas de la condición de pobreza en la que cayeron durante la pandemia. Y hay gente que se pregunta cuál es el nivel de pobreza. Pues el nivel de pobreza es aquel en el cual están las personas que no pueden tener un ingreso diario para acceder a 2.100 calorías diarias, y eso se calcula que puede ser más o menos 11.000 pesos diarios, entre 11.000 y 12.000 pesos diarios. Quien está por debajo de ese ingreso está en condiciones de pobreza. Y un último dato,
También mejoró la situación de pobreza extrema, que en el año 2021 estaba en 15,1% de los colombianos en condición de pobreza extrema y cayó en el año pasado a 12,2%. Un avance todavía pequeño en pobreza y en pobreza extrema, pero avance al fin y al cabo, y esas son buenas noticias. 7 de la mañana, 21 minutos. Hay importantes anuncios de un acuerdo que han firmado Estados Unidos y Colombia para erradicar el maltrato infantil, el trabajo infantil exactamente, que es una de las formas de maltrato infantil. El Ministerio de Trabajo formalizó esta decisión que permitirá implementar un programa especializado para atender a los menores vulnerables que son explotados laboralmente. La medida fue sustentada por la cartera laboral en Colombia a través de la Dirección de los Derechos Fundamentales. De igual manera, ambas naciones trabajan de la mano en la prevención del reclutamiento, que es otro tema delicado, el reclutamiento forzado de nuestros niños. Buena esta noticia. 7 de la mañana, 22 minutos, pues el 25 de abril de cada año se está conmemorando el Día Internacional contra el Maltrato Infantil. Queremos abordar ese tema, cómo está nuestro país en esta delicada situación. Por eso hablamos también del trabajo infantil, que es una de las formas de maltrato. Saludamos a esta hora a Sara Lara, líder de incidencia de World Vision Colombia. Sara, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que lo más importante, comencemos por definir en qué consiste el maltrato infantil. A veces pensamos que es un tema físico o que es un tema solamente de trabajo o que es un tema de violencia sexual, pero es que incluye muchas aristas. Así es. Pues nosotros tenemos en nuestro Código de Infancia y Adolescencia una definición que a mí me parece muy completa. Decimos que se entiende como maltrato hacia la niñez todas las acciones, las omisiones, los abusos, uso de la fuerza o un abuso de poder que se expresa a través de la violencia, misma que, como tú decías, puede ser física, psicológica, sexual o también por negligencia. Y entendemos también como abuso las amenazas de cometer tales actos. Eso es lo que tenemos como abuso, como definición de maltrato en nuestro país. ¿Y cuál es la radiografía que hacemos cuando el 25 de abril estábamos conmemorando pues, el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil? ¿Colombia cómo está? Bueno, Colombia ha avanzado mucho. Tenemos una legislación amplia para la protección de los niños y las niñas. Sin embargo, la radiografía todavía es grave. Medicina Legal nos dice que hay más de 900 niños que fallecieron por causas de homicidio para el periodo entre enero y febrero del 2022. Tenemos más de 160 niños que se suicidaron en el mismo periodo. La violencia intrafamiliar disparada absolutamente en relación con el mismo periodo del año anterior, porque durante enero y febrero de este año fueron más de 3.900 niños que sufrieron violencia intrafamiliar. Y una cifra muy grave también es el tema de la violencia sexual, donde tenemos más de 3.307 niños abusados sexualmente en este periodo. Esto es significativamente más alto que en el año 2021. Consideramos que esta radiografía puede ser más alta porque ahora los niños retornaron a la escuela, que es un lugar donde este tipo de abusos son detectados, y tal vez en el año anterior, por permanecer en sus hogares, es posible que no tuvieran acceso a denunciar, no porque la cifra no fuera igualmente grave. Claro, eso le iba a preguntar, Sara, porque es que nos quedamos con estas cifras y tenemos que tener muy claro, debemos tener muy claro que esto también va a depender de una u otra forma de las denuncias que se hagan. ¿Puede entonces que los números sean mayores? Puede ser, claro, por supuesto que tenemos un subregistro enorme. Y en temas de niñez siempre tendremos la dificultad de no tener cifras suficientemente actualizadas o integradas, así que el subregistro o la subdenuncia puede ser muy grave. Tenemos, por ejemplo, que para los años de pandemia el incremento en la violencia intrafamiliar fue más del 47%, y un análisis que podemos hacer muy interesante es que en el primer semestre del 2020 la cifra decayó. Y eso era porque los canales de denuncia estaban ubicados
de manera presencial o básicamente la detección se hacía a través de los colegios. Pero una vez esos canales fueron flexibilizados, la cifra se disparó impresionantemente en más del 40%. Claro, que de una u otra forma pues la pandemia frenó esos medios para poder hacer las respectivas denuncias. En un país con una difícil situación como el nuestro, cuando estamos hablando de maltrato infantil con tantas aristas, ¿qué es lo que más pesa para tener en cuenta estas cifras que usted nos presenta? Porque es que hemos hablado de homicidios, pero aquí hemos hablado de una u otra forma en distintas regiones de reclutamiento forzado con el difícil panorama de orden público en algunas regiones de nuestro país, el trabajo infantil o el tema del suicidio o la violencia intrafamiliar o la violencia sexual. Bueno, aquí, digamos, no podemos decir que una cuestión es más grave que la otra porque el número de niños y niñas que están sufriendo este flagelo es impresionante. Sin embargo, las cifras de reclutamiento forzado pues nos ponen en una alerta muy grave. La Coalico, que es la coalición contra la vinculación de los niños y niñas al conflicto, y también la Defensoría del Pueblo nos dicen que estos sucesos donde los niños y niñas son víctimas del reclutamiento forzado en Colombia se están incrementando, que se han duplicado este año y el año anterior. Lo vemos particularmente en zonas, ¿cierto?, del oriente colombiano, en la frontera con Venezuela, todo lo que es norte de Santander, pero también lo vemos de manera grave hacia el sur del país, en Cauca, Valle del Cauca, Chocó, claro. También, como lo decían en la nota de hace un momento, sufren algunas de las peores consecuencias a causa de la pobreza, y eso también nos pone en alerta. Pues importante este llamado de atención en la conmemoración del Día Internacional del Maltrato Infantil, cómo está la situación en nuestro país, cifras preocupantes, pero también recalcar que vamos mejorando, pero falta mucho todavía. Sara Lara, líder de incidencia de World Vision Colombia, gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias. Creo que además debemos resaltar que en nuestro país avanzó en la aprobación de una ley contra el castigo físico y humillante, y esto es clave para la lucha contra el maltrato de la niñez. 7 de la mañana, 28 minutos, noticias en Bogotá. Nos vamos al Parque Santander. Allí las autoridades locales están abordando temas de seguridad, lo que tienen que ver con los días de marchas, las conmemoraciones del paro nacional, que ya como lo anunciamos se van a trasladar no para el 28 de abril, sino el 1 de mayo. Alex. Así es, Jenner, yo los saludo en esta ocasión desde el centro de la capital de la República, más exactamente desde el Parque Santander, para contarle que efectivamente tanto la Policía Metropolitana de Bogotá como la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía entregaron importantes resultados en contra de la delincuencia que opera especialmente en el centro de la capital de la República. Pues hace pocos minutos el secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, también se refirió a las movilizaciones que están convocadas para el 28 de abril, que ahora la gran mayoría de ellas se van a trasladar para el 1 de mayo, Día del Trabajo. Dice el secretario que son 17 los puntos que tienen identificados en donde se van a realizar movilizaciones, que son más de 4.000 los uniformados de la policía los que van a vigilar la capital de la República para evitar que ocurran alteraciones de orden público, y que por ahora no tienen reportes de que haya convocatorias para actos de vandalismo, y que esperan que las organizaciones que convocan estas manifestaciones lo hagan de manera pacífica. Desde hoy se está registrando la llegada de varios miembros de la minga indígena. Ellos tienen pensado llegar al Parque Nacional para sumarse a estas manifestaciones que se realizarían, la gran mayoría de ellas, el 1 de mayo en la capital de la República. Y por otro lado, la Policía Metropolitana y la Fiscalía entregaron dos resultados importantes, o mejor, entregaron la captura de 17 personas integrantes de las bandas delincuenciales conocidas como La Central y Los Chacón, que operaban en el centro de la capital de la República en la modalidad de microtráfico, haciéndose pasar por habitantes de calle e instrumentalizando a menores de edad
para llevar a cabo esta práctica. Nosotros estaremos muy atentos al desarrollo de estos importantes resultados que entregan las autoridades en la capital de la República. Información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. Muy bien, 7 de la mañana, 31 minutos. Usted se fue a revisar la cuenta del Liverpool. Claro, Jenner, usted me dejó con ansia de ver cuál era esta imagen de la que hablábamos sobre Luis Díaz como principal foco de atención para invitar a la hinchada de Liverpool a ir al estadio Anfield hoy en el partido de ida de la semifinal frente al Villarreal de España. Óigame, mire, siempre decimos, una imagen vale más que 1000 palabras, y yo creo que nos debemos sentir orgullosos. Puede que estemos viviendo el momento, pero uno no sabe, esto puede ser, como dicen por allí, lo difícil no es llegar sino mantenerse, y ojalá Luis Díaz se mantenga. Y aquí está la imagen precisamente del colombiano como referente de la convocatoria de su equipo ante la hinchada, mírelo. Bien, está Klopp, está Salah, está Van Dijk, pero está en primera imagen Luis Díaz, que muy probablemente sea titular. Debido a lo que mencionábamos más temprano, el Liverpool no tendrá a Firmino, que tiene una lesión muscular, y Diogo Jota será el otro opcionado, pero todo indica que se iría con el tridente Mané, Salah, Luis Díaz, por la variedad que le da para el ataque, entendiendo que el partido es como local del equipo inglés en Anfield Road, y luego tendrá que ir a jugar frente al Villarreal en el Estadio de la Cerámica en la vuelta de esta semifinal. Baja para el Villarreal Gerard Moreno, y es bien importante porque no tiene la misma nómina del conjunto español que Liverpool. O sea, Liverpool saca a Díaz, mete a Diogo, no está Firmino, está Lucho. Son nóminas. En cambio, el Villarreal está un poquito más corto, sin embargo, fue capaz de eliminar a Juventus en octavos y en cuartos nada menos que al poderoso Bayern Múnich. ¿Usted se atrevería a dar algún favorito? Yo sé que se nos sale pensar con el corazón, pero aterrizadamente, ¿Liverpool o Villarreal? No, el favorito es Liverpool. El Liverpool. Villarreal ya con lograr una semifinal en la segunda vez en su historia está logrando mucho, pero nada está ganado, ¿no? Pero que no se confíe en Liverpool. Absolutamente nada está ganado. Noticia de entretenimiento a continuación abre el baúl de los recuerdos. ¿Ustedes tienen en su corazón o en su mente el Mago de Oz? Bueno, pues resulta que fue hallado un vestido que usó Dorothy para esta película, ¿sí? La protagonista, y es que fue donado a la Universidad Católica de América en 1973 por una actriz llamada Mercedes McCambridge, y después de décadas de búsqueda se ha localizado ese vestido tan especial. Se quedó en ese entonces en la escuela con el padre Hartke, quien fue jefe del departamento de teatro, y allí hasta los años 80, cuando se jubiló. Luego, misteriosamente, desapareció el traje y la universidad estuvo muchos años buscándolo. Bueno, pues la casa de subastas dijo que justamente MGM no mantuvo ningún registro de ese vestido, pero sí sabían que habían aparecido 5 vestidos desde que se estrenó la película. Uno entonces se perdió en un incendio, perfecto, quedaban 4, así, azul y blanco, y simplemente lo hallaron. ¿Sabe para qué? Pues para una subasta, Jenner. La estimación de la subasta, por lo menos en preventa, es de 800.000 a 1.2 millones de dólares. ¿Cuánto? 800.000 a 1.2 millones de dólares. Ojo, usted me dice, ¿pero dónde saca esa cifra? Hay una referencia porque otro de esos vestiditos que yo le digo que ya están, de los 5 que había, digamos, se vendió en 2015 por 1.5 millones de dólares. O sea el vestido que utilizó Judy Garland, sí, señor, la protagonista del Mago de Oz. Es que tiene sus años, esto es de 1939, imagínese usted. Pero mire que los años... ¿Se conserva? Sí, se conserva muy bien pese a la desaparición. Pues ahí está, entonces, este vestido va a ser subastado. 7 de la mañana, 43 minutos, cambiamos de tema, la política, y mucha atención porque ya es oficial apoyo del Partido Liberal al candidato Federico Gutiérrez. Ayer se habían reunido las bancadas, habían facultado al expresidente César Gaviria para que decidiera, se van con Federico Gutiérrez, el Partido Liberal, acuerdo programático. Pues el numeral tiene que ver con ese tema, numeral apoyo de Gaviria es. Apoyo de Gaviria es. Ya hubo reacciones del candidato Gustavo Petro, y lo cierto es que se van con el Partido Liberal se va con la candidatura de Federico Gutiérrez. Los estamos leyendo, tema político, hoy en Twitter, en Instagram, en Facebook.
Y a las 7:44 minutos, noticias con el dictador Kim Jong-un, que se va de fiesta. Ahí lo tienen ustedes. Hace algunas horas ofreció un banquete a los militares de Corea del Norte. Hubo champaña, hubo gran comilona. Kim Jong-un de fiesta. Volvemos 7 de la mañana, 49 minutos en nuestra primera emisión de Redman Noticias. Y como siempre, un placer saludar a Joana Polanco con más data. Hola, Joana. Hola, Jenner, ¿qué tal? El gusto es mío. Feliz día para usted y para los televidentes. Bueno, noticias con el DANE, que también ha revelado la encuesta de pulso social del mes de marzo. Allí hay que averiguar qué arrojó en términos de confianza para el consumidor. ¿Qué resultados tuvo? Pues mire, Jenner, el DANE le preguntó a más de 11.000 colombianos en 23 ciudades y 3 áreas metropolitanas cómo considera la situación económica actual de sus hogares comparada con la que tenían hace 12 meses y cómo espera que esté en el futuro. Con estos datos, pues se obtuvo el indicador de confianza del consumidor del mes de marzo, que se ubicó en 35.3 puntos. Esto representa un incremento de 0.4 puntos si lo comparamos con la cifra del mes de febrero, que alcanzó 34.9. Sin embargo, hay que decir que si ponderamos el trimestre completo, pues hay una reducción de la confianza respecto al primer trimestre del año anterior. Y algo muy importante, Jenner, que destacó el director del DANE, es que los jefes de hogar encuestados han bajado cada mes las estimaciones de un buen comportamiento de la economía dentro de los hogares durante los siguientes 12 meses. Entonces, el 43.9% de las personas encuestadas afirmó en marzo de 2022 que la situación económica de su hogar era peor en comparación con la vivida 12 meses atrás, y para el 37.7% era igual, y para el 41.4% la situación económica del hogar será igual dentro de 12 meses, y el 28.1% espera que sea mejor. Ahora, Joana, ¿qué otros datos llamativos arrojó esta encuesta que da mucho que ver sobre la situación de los colombianos? Así es, Jenner. Mire, reveló que el 63.2% de los jefes de hogar no tienen en este momento mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos ni alimentos. El 75.7% no tiene actualmente capacidad para ahorrar. El 87.2% de las personas encuestadas aseguró que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones. En términos de seguridad, se les preguntó qué tan seguros se sienten caminando solos en su barrio de noche. El 16.3% contestó que se siente muy inseguro y el 36.8% inseguro. Y en el día sus porcentajes realmente no mejoran considerablemente. Y en cuanto al bienestar, fíjense lo siguiente, el 40.7% asegura que se encuentra satisfecho con la vida en general, el 38% con sus relaciones interpersonales, el 33.8% con su estado de salud, el 33.6% con su vida emocional, pero fíjese esta reducción tan grande, solo el 14.7% con su situación laboral y solo el 7.1% está conforme con su situación económica. Pues ahí está, no es tan alentador a veces este panorama. Joana, gracias, nos vemos mañana jueves. Así es, Jenner, mañana como siempre estaremos aquí con más data. No olviden ingresar a www.dataifx.com si quieren estar al tanto de todo lo que ocurre en las finanzas y la economía. Feliz día para todos. 7 de la mañana, 52 minutos, recorrido por el mundo. Lo iniciamos en China, donde fue detectado el primer caso de contagio en un humano de la gripe aviar H3N8. Esta variante circulaba desde 2002 en aves acuáticas de Estados Unidos. Sin embargo, le repito, este es el primer caso detectado en humanos. El contagio es un niño, 4 años, de la provincia de Henan, desde una zona donde habitan patos silvestres. El menor llegó al hospital con fiebre, con tos, con otros síntomas. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la transmisión en humanos es muy baja. Sin embargo, hay que estar alertas.
Y la noticia, la guerra en Ucrania, día 62, y Rusia ya comienza a tomar represalias. Ha suspendido el suministro de gas a Polonia y a Bulgaria. El corte de gas en ambos países miembros de la Unión Europea se debe a la negativa de pagar estos países en rublos. La compañía Gazprom notificó la suspensión de abastecimiento desde este 27 de abril hasta que el pago se haga directamente con la moneda oficial de Rusia. Sin embargo, el gas sigue fluyendo hacia el resto de países europeos a través de la red de gasoductos rusos, los cuales atraviesan territorio polaco y también atraviesan territorio ucraniano. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Hasta aquí esta primera emisión de Redman Noticias. La noticia está con el anuncio del Partido Liberal. Se hace oficial el anuncio del Partido Liberal por parte de César Gaviria a la campaña de Federico Gutiérrez, de acuerdo a unos puntos programáticos que se discutieron, y ya hoy pues este anuncio está hecho. Sin duda una noticia que va a dar de qué hablar a lo largo de todo el día, así que nos vemos en nuestra emisión 12:30 con Paula García. Feliz miércoles para todos.